Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy vamos a tratar un tema constructivo y nos vamos a centrar en la parte de edificios de consumo energético nulo en CEP. Y para ello hemos invitado a Albert Colomer, consultor en instalaciones de la edificación y en edificios de consumo energético nulo. Bienvenido, Albert. Buenos días. Hola, buenos días, Joaquín. Muchas gracias por invitarnos y poder explicar desde nuestro punto de vista pues este tema tan interesante que nos tiene entre manos. Así que, bueno, encantado. Gracias a ti por participar, por estar hoy con nosotros. Y nada, como tú bien dices, vamos a tratar un tema muy interesante que es la parte de edificios de consumo energético nulo en CEP. Entonces, bueno, Albert, si te parece, para hacer una introducción a los oyentes, si te parece, te voy a hacer una pregunta muy sencilla que es, ¿en qué consiste un edificio de consumo energético nulo? Bueno, mirad, un edificio de consumo energético nulo, que las siglas en inglés se definieron como NZEB, que NZEB significa Near Zero Energy Building. ¿Vale? Esto es que es un edificio de consumo energético prácticamente nulo, ¿vale? Prácticamente nulo. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que habrá unos que serán de energía, que consumirán mucha energía, o sea, mucha energía dentro de ese punto de vista del prácticamente nulo y otros que no van a consumir energía. Entonces, todo esto, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene y por qué tenemos estas siglas y estamos hablando ya de este edificio, ¿no? En cuestión. Entonces, esto viene de una directiva europea, ¿no? Que se generó para que se cumpliera ya en el año 2020, que ya lo hemos superado, ¿no? Y en el que decíamos que claro, se vio que en el primer mundo los edificios residenciales, terciarios, etcétera, los edificios consumen una elevada parte de la energía que consume el planeta. Vale. Entonces, de ahí vimos que, bueno, pues vamos a intentar hacer edificios que consuman poca energía. Entonces, pues bueno, evidentemente la legislación ha entrado en el tema, ¿no? Para poder legislar cómo se tiene que construir un edificio. Y entonces, ¿qué es y qué significa un edificio de consumo prácticamente nulo? Pues es un edificio que tiene muy poca demanda energética para los principales consumidores energéticos de los edificios, que son la calefacción, la refrigeración, el calentamiento del agua sanitaria y la iluminación. Perfecto. Entonces, en estos 4 temas son los que hemos de ver cómo reducir esa demanda energética para que el edificio pues, sea un edificio de consumo energético prácticamente nulo. Vale. Entonces, los valores que determinan cómo tiene que ser estas demandas de energía lo define a día de hoy el Código Técnico de la Edificación, que es la legislación española basada en una legislación a nivel europeo que determina cómo se tienen que construir o rehabilitar los edificios en España. Vale. Entonces, luego ya se define en el Código Técnico de Edificación del año 19 este tema, pero luego hay cada municipio, ayuntamiento, etcétera, que puede tener un interés muy amplio en este asunto, ¿no? de los edificios de consumo energético nulo, en el que pues puede legislar como más estricto y puede determinar con más precisión qué es un ENCHEP. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, la Agencia de Energía de Barcelona, para sus edificios públicos, determina que el consumo energético de calefacción y refrigeración, o la demanda energética de calefacción y refrigeración,
ha de tener un parámetro de calificación energética letra B. ¿Vale? Hablaremos ampliamente de las calificaciones energéticas estas, ¿no? Como cualquier electrodoméstico o fuente energética. Eso es. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir un edificio de este estilo, de estas características en CEP? Pues bueno, vamos a tener que protegernos del frío, protegernos de la calor o la radiación solar, sobre todo en España es muy importante que nos protejamos del sol, ¿no? En verano sobre todo. Y, por supuesto, vamos a utilizar fuentes energéticas para producir calefacción, refrigeración e iluminación de lo más eficientes posibles. Eso sería a grosso modo. Efectivamente. Las cuestiones que hay que tratar para conseguir una certificación Claro. de un edificio de consumo energético nulo. Eso es. Vale, entonces ahora te pregunto, Albert, ¿esto es una certificación? ¿Hay una normativa? Comentas que la normativa ya has comentado que viene del Código Técnico de la Edificación y que luego dentro del Código de la Edificación vienen documentos, ¿no? Documentos de ahorro energético, como puede ser la HE3, que es la que corresponde al apartado de iluminación. Pero yo te pregunto, ¿en qué estado de desarrollo e implementación se encuentran estas normativas y qué nos vamos a encontrar en los próximos años? Perfecto. Vale, tal como has nombrado el HE3, ¿no? Sí. El documento HE del Código Técnico de la Edificación es la normativa principal a día de hoy que nos regula cómo hemos de construir para ser eficientes, energéticamente eficientes. Es decir, en la parte del HE, que en nuestro caso ya has hablado, en el caso de la electricidad, de iluminación, etcétera, es el HE3, pero también tenemos el H0 y el H1 y el H2, que son las instalaciones térmicas. Vale. Entonces, estos HEs son los que determinan cómo tenemos que proceder para dimensionar, para diseñar un edificio en CEP. Entonces, ahí nos determinan cuáles son los mayores consumidores de energía, los determina cada uno de estos documentos HE. Es decir, el primer punto es el H1, que ¿Sí? es como que nos dice, ostras, tenemos que abrigarnos de las inclemencias climatológicas de invierno y protegernos del sol en verano. Ese es el primer punto que tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir el H0, que nos dice, a ver, la energía que consume este edificio tiene que ser menos de este valor. En cada área climática y en cada tipo de edificio es de una forma. No podemos, ahora no os puedo decir, pues es de un valor u otro, sino que cada edificio tiene su valor. En el H2 nos dirá, vale, una vez habéis encontrado cómo se comporta ese edificio, también con la orientación solar, que os habéis, etcétera, ¿no? ¿Qué máquinas vais a poner ahí en esta edificación para poder hacer la calefacción y la refrigeración de forma lo más adecuada posible? En el HE3 nos dice, hey, además, la iluminación, por supuesto, tiene que ser eficiente, la tenéis que regular, tenéis que cumplir los valores de eficiencia energética por metros cuadrados, etcétera, de una forma que no tenemos una iluminación excesiva en cuanto a potencia. Y seguimos con el H4, nos dice el agua caliente sanitaria también de una forma eficiente tenemos que producirla pues bueno, con estas fuentes renovables o con estas otras. Y por último, el H5, que es la energía fotovoltaica, en algunas ocasiones nos va a pedir que el edificio puede ser no en ZEP, sino en ZEP Plus, que quiere decir que las energías se producen en el edificio y, pues bueno, tenemos un edificio que no solo no consume energía, sino que además la produce. Entonces, la genera. La genera, es un plus. Entonces, esto es la normativa sectorial que hemos de cumplir a día de hoy en España. Vale. Luego hay, y sí que es verdad que no define
A ver, ¿qué es un edificio en CEP? El código técnico de la edificación no lo dice. El código técnico de la edificación lo que se refiere es que tienen que ser edificios altamente ya eficientes. Que Vale. eso, a día de hoy, dice que ha de ser con una clase energética A, ¿vale? Que es las famosas etiquetas energéticas. Entonces, luego hay otras normativas y otras certificaciones que no son de obligado cumplimiento, pero que sí que son reguladoras de este tipo de edificios, que sobre todo que hay una que se está introduciendo mucho en España y que se llama Passive House. Entonces, el Passive House es una evaluación que ha generado el Passive House Institute de Alemania y en el que es un estándar privado en el que se está cogiendo mucho promotor o mucha entidad privada o pública para en realidad determinar que ese edificio pues cumple unos requisitos de energía muy estrictos, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos ahí todavía, pues bueno, evidentemente la legislación nos ampara, ¿no? Y que cada vez evidentemente se ha de ir hacia un camino de edificios que consumen poco y luego hay otras historias privadas, ¿no? que certificaciones que te ayudan a que esto lo consigas, ¿no? Vale. Entonces, Albert, a modo de resumen, digamos que un promotor que quiera hacer un edificio de consumo energético nulo tendría que tener en cuenta el código técnico de la edificación, en concreto los 5 documentos de ahorro energético HE, de la 0 a la 5, y asegurarse que en cada uno de esos documentos los equipos y sistemas que instalan tengan una certificación tipo A. Y luego, si en energía solar fotovoltaica que es la H5, tienen, digamos, uso de energía para generar, sería, como has dicho, tipo ENCEP Plus, ¿no? Correcto, Vale. correcto. Y esa certificación, a día de hoy, ¿quién la emite? ¿Cómo un promotor puede decir de forma certificada que su edificio es ENCEP? Efectivamente. Vale. Como os digo, a día de hoy el ministerio en España ni en Europa tampoco está esto muy claro, no define que el edificio sea en CEP, es decir, no pone la etiqueta, este edificio es en CEP, sino Vale. que lo que sí que definimos, ¿no? que tal, el estándar que se tiene que cumplir en construcción a día de hoy en España ya es un estándar muy restrictivo, entonces ese estándar ya nos cumple con los requisitos que la Unión Europea ha determinado para que un edificio sea de consumo energético nulo o prácticamente nulo. Entonces, cualquier edificación a día de hoy que cumple con una etiqueta certificación energética A en todos sus valores, ya lo es. Pero no aparece, ese edificio es en C. No, es un edificio de energía de consumo casi nulo y ya está, ya lo cumple. Vale. ¿Vale? Entonces, si quieres separarte o mejorar esta prestación, tienes que ir a certificaciones que esto lo tienen como más, certificaciones privadas, ¿no? Que Vale. tienen esto como más, lo tienen como más intrínseco en su forma de ser, como es el Passive House, en el que te dicen, bueno, usted en España es A, pero en el Passive House Institute, además estás muy por encima de la A, ¿no? Es lo que ya antes teníamos los electrodomésticos, pues A++ y Vale. este tema, ¿no? Pues serías tú muy superior a lo que determina la normativa actual. Vale. Pero sí que es verdad que afortunadamente desde el 2019, desde la legislación del 2019 del Código Técnico de Edificación, ya te obligan a que seas muy eficiente. Ya estamos muy en la línea de ser muy eficientes. Y entonces, como os decía, también hay municipios en España que están muy preocupados por este tema y que el valor lo bajan para ser aún más restrictivos. Entonces, bueno, es así. Entonces, cualquier promotor va a obtener su etiqueta energética
Y si eres A en todo, ya eres un edificio que prácticamente no va a consumir energía. Vale, es decir, que Entonces, a día de hoy en España, con la normativa vigente, si obtienes una certificación tipo A, ya se podría hablar de que ha conseguido tener un edificio de consumo energético casi nulo. sí, correcto. Vale, perfecto. Vale. Y luego, este tipo de certificaciones está pensada para qué tipo de edificios, para los edificios que aglutina el código técnico de la edificación o para cuáles. Claro, un edificio en CEP puede ser cualquier edificio que construyamos a partir del día de hoy, ¿no? Pero bueno, eso es la nueva construcción, que puede ser, pues bueno, cualquier edificación, pues sobre todo las viviendas es donde muchas veces nos preocupa el gasto energético y más a día de hoy, ¿no? Pues los edificios de oficinas, los colegios, o sea, el sector terciario y demás. En industria no está tan claro que un edificio industrial sea en CEP, porque no sigue el código técnico de edificación, pero sí que evidentemente en el sector industrial hay elementos dentro de su edificación, elementos subsidiarios que pueden ser oficinas y también se pueden acoger a este estándar, ¿no? Eso es la nueva edificación. Evidentemente también hay una parte muy grande y sobre todo en el parque residencial español, en el que podemos entrar en la rehabilitación. La rehabilitación, según qué tipo de rehabilitación, también entraríamos dentro de esta línea de hacer que nuestros edificios sean, no lo eran, ¿no? No lo eran en los años 80, por decir algo, si teníamos una vivienda en los años 80 y en los años 2022, esa vivienda podríamos hacerle una pequeña intervención de rehabilitación energética y sería ya un edificio en CEP, ¿no? Vale. Entonces, como os digo, pueden ser, por supuesto, los edificios de nueva construcción lo deben ser, y los de rehabilitación, pues cada vez más, afortunadamente, entramos en rehabilitaciones energéticas, en las que a día de hoy también, afortunadamente, la legislación y el gobierno apoya mucho a que hayan muchas ayudas a las rehabilitaciones, tanto solo desde el punto de vista energética, ¿no? Como sería, pues bueno, te ayudamos a poner fotovoltaica Sí. en tu edificio. Pero también han habido ayudas a la rehabilitación de cerramientos o a la mejora energética global del edificio. Entonces, también hay un mercado y es que, pues eso, ¿para qué tipos de edificios? Pues la respuesta sería para todos, Para ¿no? todos. Vale. Entonces, para todos los que hay que construir y para todos los que están construidos. Entonces, Vale. podemos siempre encontrar oportunidades para todos ellos. Vale. Albert, ¿cuáles serían las principales variables que influyen en que un edificio sea certificación A o no? Las principales Vale, variables de tecnología. vale, mirad, claro, cuando nosotros tenemos que ayudar o acompañar, sobre todo nosotros acompañamos a los promotores o estamos en un equipo multidisciplinar, porque tanto nosotros como consultores como el arquitecto, que es la pieza también fundamental ¿no? de este grupo, tenemos que trabajar sobre una simulación energética, ¿vale? Para poder acompañar ya en el proceso. Entonces, lo primero que hacemos es trabajar sobre una simulación energética, que es una consultoría, es un acompañamiento de la consultoría energética, en la que, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar, pues los aspectos de cómo ese edificio puesto en un solar determinado, etcétera, con unas orientaciones, etcétera, cómo se comportaría sin necesidad de tener maquinarias de climatización, de calefacción, etcétera. Entonces, lo primero que miramos es, o los pasos más importantes que hay que dar desde el principio es asesorar, acompañar al arquitecto a que oriente bien el edificio, a que se proteja bien
el edificio en cuanto a ventanas, etcétera, en que se abrigue bien el edificio, es decir, pues que lo tengamos muy bien aislado térmicamente. Y una vez conseguido saber cuánta demanda tiene energética ese edificio, le vamos a poner las máquinas. Entonces, una vez que le hemos puesto las máquinas, que son las que hemos dicho, ¿no? Sí. Relacionado con los HEs, pues ahí a partir de aquí, meterle las máquinas es que evidentemente se sobreentiende que hoy día cualquier máquina, y a máquina le llamo las luces Sí, también. O por sea, ejemplo, un sistema de iluminación. efectivamente, cualquier máquina que le ponga se sobreentiende, ¿no? A día de hoy, y esto ya estaría fuera de mercado si no lo hiciéramos así, que todos los elementos que vamos a poner son altamente eficientes. Vale. Por supuesto, ¿no? Los equipos de climatización son letra energética A, evidentemente, sistemas de iluminación son LED o similar, pero con regulación, etcétera. Entonces, todo esto es lo que tenemos que englobar en un espacio, pues más o menos de lo que nos ayuda los programas de simulación energética, y a partir de ahí obtenemos unos resultados. Y es que, hemos dicho, tenemos unos buenos aislamientos, tenemos una demanda energética muy baja y además tenemos unas energías que consumen poco, con lo cual las emisiones de CO2 a la atmósfera son muy bajas o prácticamente nulas. Y si además producimos energía en nuestro edificio, aún somos mucho más eficientes. Vale. Vale. Albert, una pregunta que se me viene a la cabeza. Entre el sector construcción y el sector eléctrico o de calefacción y agua, ¿cuál es el sector que se tiene que poner las pilas de una forma, ¿no? Más las pilas para obtener edificios con un consumo energético nulo? Claro, daos cuenta, ¿no? Lo que acabamos de decir, ¿no? Eh, los electrodomésticos, las máquinas, ¿no? Que están en el sector en el sector más industrial, ¿no? Son unos elementos que ya desde hace años estamos como investigando a que sean lo máximo de eficientes posibles. Sí. Y todos son ya, pues, no sé, ya se da por entendido, ¿no? Que cuando vas a comprar, cualquier persona que no es del sector de la construcción va a comprar una bombilla a un espacio en la tienda de su barrio, ya esa bombilla es altamente eficiente o es muy eficiente. Sí. En el sector, y este creo que es el sector que más ha avanzado en este aspecto, el sector industrial colocado dentro de los edificios. Lo que sigue estando un poco que no evoluciona al ritmo que debería evolucionar es el sector de la construcción propiamente dicha. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que en nuestros proyectos estamos basándonos en unos aislamientos, en unas protecciones solares, en unas ventanas excelentes, luego la puesta en escena de todo esto, ¿qué quiere decir la puesta en escena? Pues bueno, el constructor que pone un ladrillo sobre un ladrillo, ¿no? Sí. Eso sigue siendo algo que desafortunadamente no en todas las construcciones se está haciendo de una forma muy rigurosa. Entonces, ahí hay mucha parte a mejorar. Hay mucha parte a mejorar. ¿Dónde se ha mejorado mucho? Pues, por ejemplo, construcción industrializada. O sea, las viviendas, ahora que hay mucha vivienda de esta que puedes ir a comprar a una fábrica, ¿no? Por decir algo, Sí. o una casa de madera, etcétera. Todos estos sistemas que son como más industrializados lo tienen como mucho más resuelto esto, porque pasan, pues como si fueran en la industria, pasan unos controles más exhaustivos que no lo que se puede producir en una obra de forma tradicional, que al final no deja de ser un artesano, ¿no? Si fuéramos a hablar de iluminación, pues no es lo mismo
a nivel eficiente fabricarte tú una luminaria en tu casa que ir a un suministrador y que te la da fabricada por un fabricante que te ha dado unas características y una serie de prestaciones. Sí, totalmente Entonces, de acuerdo. la construcción de una obra es un poco así, ¿no? Compro una serie de elementos que los tengo que ensamblar yo y me puedo equivocar en cómo los monto. Entonces, nadie certifica que eso está bien montado, ¿no? Se sobreentiende que lo montas bien, pero podría ser que no. Vale. Entonces, en España se sigue, es decir, la certificación energética del edificio se basa en un documento que hemos hecho un documento que es un papel, ¿no? Que es una etiqueta que se Un basa en un etiquetado proyecto. energético. Claro, se basa en certificado energético, que es un papel basado en un estudio. Ese estudio no hay nadie que venga a decir, oiga, el constructor lo ha ejecutado correctamente, pues se sobreentiende. Y los que estamos en la obra continuamente intentamos que sea así, pero no se nos puede fallar. Entonces, hay otros certificados, como el Passive House, que sí que viene una persona con unos elementos y una serie de pruebas que prueban que lo que hemos dicho es de verdad. Es de Vale. verdad. Que la estanqueidad del edificio es correcta, que la ventilación es correcta, que la iluminación que tú me has dicho en un papel tiene este valor de eficiencia energética, lo comprueban. Es decir, bueno, hay como una serie de requisitos que comprueban y entonces nos fiamos más de algunos certificados que nos de otros, ¿no? Entonces, bueno, hay todavía por trabajar, pero afortunadamente, pues bueno, de verdad que lo principal es que alguien ha legislado que hay que construir bien. Entonces, ahí ya tenemos un primer punto a que se pueda mejorar en cuanto a cómo lo pongo en la obra, ¿no? Vale. Entiendo, Albert, por lo que comentas, que si a una persona le interesa mucho saber si el edificio que va a comprar o la vivienda donde va a vivir tiene un consumo energético nulo y realmente que sea así, digamos que la certificación privada Passive House, ¿no? Passive House, o no sé cómo lo has descrito, Sí. sería la más segura, ¿no? O la más restrictiva a día de hoy, ya que es la que pasa un examen, el edificio, para verificar que lo que se ha puesto sobre el papel es correcto. Claro, mira, la verdad es que esta pregunta es muy interesante porque, claro, una persona que va a comprarse una vivienda y ahí todo el mundo, evidentemente, va a la inmobiliaria y te tiene que dar el certificado clase energética A, como hemos dicho, vale, sí, en principio se supone que lo es. Pero sí que es verdad que la clase energética que te da el Passive House, es decir, si tú tienes la etiqueta, esta vivienda es Passive House, eso está garantizado para siempre que es así. Vale. Entonces, esto no hace mucho lo hablé con un promotor, que hay un promotor en España que está centrado en Zaragoza, que solo construye casas passive House y nos decía que la revalorización de sus viviendas Passive House es mucho más que la del vecino que no lo es. Qué interesante. Porque estamos garantizando que la familia que va a vivir ahí no va a pagar energía para la calefacción y la refrigeración. Entonces, pero además me lo garantizas. Claro, Si yo te doy una etiqueta A, yo en principio te digo que en principio no vas a consumir energía. En principio. sí. Pero no te lo puedo asegurar con un laboratorio que me lo ha ensayado. Vale. Digamos que podríamos decir a modo de resumen abiertamente que si alguien quiere tener claro que su edificio tiene un consumo energético nulo, puede solicitar la certificación Passive House. Sí, Hay actualmente otras certificaciones, porque ahora te voy a preguntar, y aquí ya nos estamos saliendo un poco sí, del guión, la certificación LEED y WELL, ¿en qué consiste? ¿Tienen relación con esto? ¿Son diferentes? sí. Tienen relación todas las dos, ¿no? El lead y el well también se basan son más unas certificaciones más holísticas, ¿no? Es decir, el lead evidentemente tiene en cuenta las certificaciones energéticas
El LEED es una certificación que viene del mundo anglosajón, sobre todo el americano, que tienen en cuenta unos parámetros que sobre todo de climatización y de demanda energética vienen pues, de un tema americano, ¿vale? y que también son restrictivos, ¿vale? Pero lo que dice es que, vale, que lo que te piden es que cumplas la legislación como mínimo la del país en la que estás. Entonces ya te dice, no, tú tienes que ser en CEP porque tienes que cumplir el código técnico de la edificación. Y además el LEED pues te comenta otros tipos de historias que no tienen tanto a ver con la energía, Vale. como son el consumo de aguas, cómo las personas llegan a ese edificio, etcétera. Vale, Y intervienen luego ya el otros WELL factores aparte. intervienen los factores más holísticos, ¿no? De cómo es cómo las personas viven, es decir, viven o trabajan en ese punto, ¿no? Y el WELL es un poco similar. Tiene muy en cuenta el tema energético, las ventilaciones. Para el WELL, las ventilaciones de las personas, es decir, el WELL es el bienestar de la persona y la ventilación es uno de los puntos más fuertes. Y también tiene otros puntos en cuenta y es la iluminación que sea natural, todos estos aspectos. Entonces, sí que es verdad que la combinación de well y passive es muy interesante Ah, mira. porque se juntan dos mundos muy cercanos a la sostenibilidad y a la ecología y el bienestar de las personas. Es decir, así como el lead pues es algo más global, el well y el passive te habla evidentemente, de su consumo, muy bajo consumo energético, pero que se consigue en casas que ya de por sí son well. Es decir, se consigue en casas de madera, se consigue en edificios como muy pensados. Entonces, es como una simbiosis Sí. que ahora nosotros estamos haciendo las oficinas y que hemos visto que las dos certificaciones suman mucho y entonces, pues bueno, es como muy interesante, ¿no? de poder sumar esfuerzos en este aspecto. Y el certificado WELL también tiene un equipo de personas que te visitan el proyecto y confirman que esa vivienda o ese edificio es WELL. Efectivamente, Vale. efectivamente. Eso también tiene una serie de parámetros, recursos, es decir, el lead también, ¿eh? Es decir, el lead y el well tienen un commissioning de unas personas que van a venir aquí a certificarte esto. Pero lo Va- que pasa que el passive sí que tiene un certificado exclusivo de la estanqueidad del edificio y que eso demuestra que la demanda energética de calefacción y refrigeración de esos dos puntos, que son los que más consumen en una vivienda, son los que te aseguran que se cumplen. Vale. A día de hoy, si un constructor, un promotor está muy interesado en realizar una vivienda de consumo energético nulo y además conseguir la certificación Passive House y la WELL, ¿qué le recomiendas que haga? ¿A dónde le recomiendas acudir? Mira, lo primero de todo que tiene que hacer es encontrar el equipo de diseño que le vaya a ayudar. El equipo de diseño que le va a ayudar en España lo lleva la plataforma Passive House en España, en las que va a encontrar pues, un equipo de diseñadores que le van a ayudar a poder acompañarle en un proceso de la construcción de este edificio. Eso se basa en un consultor Passive House, que puede ser también un arquitecto, es decir, hay un equipo de técnicos que les van a ayudar a construir esa vivienda de la forma más idónea en cuanto a sus necesidades. ¿Vale? Eso es lo principal. A partir de ahí, bueno, y el proceso es como cualquier otro de otra construcción, pero sí que hay un punto importante y es que el Passive House Institute solo deja trabajar a gente certificada en su forma de trabajo. Y eso Vale. hace que se garanticen todos los procedimientos hasta el final de la obra y la obtención de la etiqueta y que esa familia, por ejemplo, de una vivienda, obtenga que lo que está diciendo este instituto sea de verdad
como se ha dicho desde el inicio del proceso. Sí, que sea verídico. Sea verídico. Tiene que haber una trazabilidad, es decir, esto viene de Alemania, ¿no? Y ahí ya sabéis que, pues bueno, son muy estrictos y muy rigurosos en que no haya picaresca en la construcción, en que, bueno, Claro. pues que haya un poco de todo, de un seguimiento de lo que se le puede ayudar. Y en realidad, el que vive en una casa Passive House, pues es que tiene una ventaja respecto al que está a su lado, ¿no? Vale. Entonces, bueno, sobre todo es energética, es decir, que no paga electricidad para tener calefacción. Sí, bueno, no paga electricidad, pero Albert, eso no significa que la vivienda no tenga que tener acceso a la red eléctrica. Por supuesto. Vale. Esto es otro, Eso es otro tema aparte, que no haya esto es otro confusión, tema aparte. que no haya confusión, que aunque se le denomine vivienda de consumo energético nulo, todavía debería de estar conectada a la red eléctrica. Sí, claro. Es decir, en realidad, si hablamos de una vivienda, el horno, el equipo de cocción, la nevera, Sí. los necesitas. La secadora, la vitro, La demás. secadora, la lavadora, lo necesitas. La Vale. secadora a lo mejor dices, bueno, paso, ¿no? Sí. Pero la lavadora probablemente sí que la necesitas. Vale, sí. Y el equipo de agua caliente sanitaria también, de alguna forma, necesitas o algo eléctrico o que te venga del sol. Pero, es decir, aquí ya entraríamos en unos detalles más Sí. interesantes. Pero bueno, sí que es verdad que cada vez hay más casas de este estilo, tanto en SEP sin certificarse Passive House como certificadas Passive House, que las podemos poner en medio de la nada y con unas fuentes energéticas, sobre todo fotovoltaica, pueden ser totalmente autosuficientes de una Aislada. forma muy aislada, o sea, exacto, Vale. aisladas. Y esto es viable a día de hoy. Perfecto. A ver. Y lo que hace ser viable a día de hoy sobre todo, es que consumas poca energía dentro de tu vivienda para el uso principal de calefacción y refrigeración, que es lo que más consume dentro de una vivienda. Vale. Vale, Alberto. Y ya para terminar, ¿cuál es la situación actual en España de la construcción? ¿En qué situación nos encontramos también respecto, por ejemplo, a otros países como puede ser Alemania, Francia, en cuanto a construcción sostenible y construcción eficiente? Bueno, esto va un poco en la línea de lo que habíamos hablado antes, ¿no? Es decir, pero afortunadamente a día de hoy estamos en la línea muy buena o excelente a nivel de proyectos, de cómo se proyecta un edificio a día de hoy. ¿Por qué? Pues porque la legislación nos obliga a que hemos de ser eficientes. ¿Sí? Y como os he dicho, la puesta en escena, ¿no? La puesta en escena, que es la construcción, es la que, pues bueno, tenemos de todo, ¿no? Pero sobre todo hay una parte que la construcción tradicional, por decir algo, hay que estar muy encima a que se construya con los parámetros constructivos que se exigen en estas normas, ¿no? Y que no nos olvidemos a que se tienen que cumplir y demás, ¿no? Entonces, en España, la verdad es que es lo que decimos, es decir, esto es una directiva europea, ¿no? que se inició en el 2020 y que se está cumpliendo, ¿no? Entonces sí que es verdad que en países vecinos, en Francia, pues también hace años que se tiene que cumplir y es un requisito muy parecido al español, por estar dentro de la Unión Europea, en Alemania también. En Alemania sí que es verdad que hay algunos estados, bueno, hay regiones que pues bueno, favorecen más a que seas mucho más eficiente, etcétera, ¿no? Entonces, hay algo que a mí me queda muy cerca de casa, que es Andorra, ¿Sí? en el que en Andorra, que no es de Unión Europea, pero que siguen las normas, los estándares, los más cercanos a España y Francia, hacen como una mezcla. Entonces, como ahora el español y el francés son prácticamente iguales, bueno, es prácticamente igual, pero ahí tienen unas normativas mucho más estrictas en la construcción de las viviendas. Y es que se tiende
Es decir, se tiende a que la vivienda sea passive house, sea obligatoria que sea passive house. ¿Para qué? Pues bueno. porque tienen, claro, en este país tienen una demanda energética que no quieren que se les pase de, ¿no? se les pase de vueltas porque De su capacidad de producción, que será su muy poca. capacidad, efectivamente, ellos tienen que comprar energía a países vecinos, entonces, Claro. para que sus edificios consuman lo menos posible, quieren que sus edificios además sean lo más eficientemente posibles, superándonos lo que hay aquí y además en un lugar que hace frío. Entonces, Claro. y eso ya es viable. Eso ya es viable y que date cuenta que es, es paradójico, ¿no? Que el Passive House, que son edificios que consumen prácticamente nada de energía, vienen de Alemania y Austria. En esos países es muy habitual encontrarte casas de madera muy eficientes, ¿no? Y ahora es lo que decimos en Andorra. En Andorra es un lugar que hace mucho frío. Y entonces piensas, bueno, ¿y estas casas no consumen energía? Pues no. Entras en esas casas y dices, uy, pero en invierno está muy bien aislado, tienes una sensación térmica excelente. Entonces, Sí. esto debemos fijarnos en los demás, ¿no? Un Y ejemplo a esto es seguir. algo, y esto es algo que no es mucho más caro que cómo se construía hace 50 años. Y de verdad, si lo miramos a largo plazo, por supuesto, tal como están los costes energéticos a día de hoy, por supuesto es algo que es muy beneficioso para todos. Es muy rentable Entonces, construir bien y construir eficientemente. sí, Qué bueno. Bueno, pues entonces vamos por el buen camino, ¿no? Se podría decir que el resumen es que vamos bien encaminados. vamos bien encaminados, efectivamente. Perfecto, Albert. Pues hemos llegado al final de la tertulia. Para mí es súper interesante. Me quedaré aquí contigo hablando y preguntándote varias horas más, pero bueno, vamos a dejarlo aquí y ya tendremos tiempo para hacer una segunda edición donde profundicemos más en temas más complejos. Muchísimas gracias, Claro que Albert, sí. por participar, por estar hoy con nosotros y nada, desearte lo mejor. Muchas gracias. Lo mejor para vosotros también. Chao. Un saludo.